¿Cuáles son los idiomas más fáciles de aprender para un hispanohablante? En este video vamos a hablar sobre los 6 idiomas más fáciles de aprender si hablas español. En el sexto lugar es el rumano. Sí, he dicho rumano, no es una broma. Rumano es hablado por más de 25 millones de personas, sobre todo en Europa. Es oficial en Rumania y Moldavia, y siendo un hispanohablante no te resultará muy difícil aprender este idioma. Pero, ¿por qué es así? Porque junto con el español, el rumano también pertenece a un grupo de lenguas que se llama lenguas romances. Las lenguas romances provienen del latín y en este grupo también son lenguas como francés, portugués, italiano, catalán y otros. Por eso hay muchas palabras similares entre español y rumano. Casa, música, rapid, parte, negro, pierde, dormir, carne. Hay muchas palabras así, y las frases enteras muchas veces se pueden entender. Por ejemplo, la frase es un secreto en rumano suena e un secret. Pero ya que el rumano se habla en el este de Europa, durante gran parte de su historia los rumanos eran rodeados de otros pueblos. Por eso, la lengua también tiene muchas palabras que vienen de ruso, húngaro, búlgaro, turco y otros. El hecho de que el rumano tiene palabras que vienen de estas lenguas no te ayuda mucho, porque estas lenguas son bastante diferentes al español y por eso he puesto el rumano en el sexto lugar. Hablado por más de 300 millones de personas en el mundo y lengua materna de más de 70 millones, el francés es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Según la revista Bloomberg Business Week, el francés es el tercer idioma más útil en negocios, después del inglés y el chino. Como también desciende del latín, para los hispanohablantes es una lengua relativamente fácil de aprender. Cuando se compara con el español, 75% de palabras son similares, tanto en la forma como en el sentido. Y ahora me podrías preguntar, ¿pero cómo 75% si yo no puedo entender nada de francés? Sí, 75% parece mucho, pero no es suficiente para entender y hablar el francés sin haberlo estudiado antes. El francés tiene muchas reglas relacionadas a la pronunciación que pueden resultar difíciles cuando se empieza a hablar, pero como se trata de una lengua mundial, merece la pena estudiarla. Inglés no pertenece al mismo grupo de lenguas que español, pero hay dos cosas que hacen el inglés un idioma fácil de aprender. Primero, el inglés es considerado una lengua mundial y por eso está en todas las partes. No solo se habla en los países donde es oficial, pero como está en presente, se habla por muchas personas simplemente como la lengua de comunicación internacional. Es muy fácil encontrar películas, series y libros en inglés. Además, los países donde se habla inglés son también los países de donde vienen muchos turistas. Por eso no hay que ir lejos para poder practicar hablar inglés. Y otra cosa que hace el inglés un idioma fácil a pesar de no pertenecer al mismo grupo lingüístico son las palabras en español similares al inglés. Central, capital, global, alcohol, chocolate, horrible, local, piano. Se pronuncian de una manera diferente, pero todos sabemos lo que significan. Con tanta importancia y presencia del inglés, creo que todos tenemos muchos motivos de aprenderlo o mejorarlo. El catalán se habla sobre todo en algunas partes de España, pero también en partes de Italia, Francia y Andorra. Andorra es el único país del mundo con el catalán como la única lengua oficial. Si quieres aprender un idioma relativamente fácil, pero a la vez con diferencias interesantes, y si quieres formar parte de una comunidad catalanoparlante relativamente pequeña, es una lengua para ti. Sí, lo digo en serio, si quieres sentirte especial y hablar un idioma con pocos hablantes, pero fácil a la vez, elige catalán. Lo que diferencia catalán y español son la gramática, pronunciación y el vocabulario. Pero aún así, 85% del vocabulario es similar y se puede aprender rápidamente. Además, si puedes visitar las zonas donde se habla catalán, mucha gente va a ser muy feliz de que quieres aprenderlo y no tendrás ningún problema de encontrar a alguien con el que puedes practicarlo. En el segundo lugar es el italiano. Intenta leer varias frases en italiano o incluso escuchar a alguien hablando y vas a entender mucho, pero también hay que prestar atención a algunas palabras que pueden engañar. Aceto es vinagre, salire es subir y cara es querida. Diferentemente al español, en italiano no suena nada raro decir a tu amore o a una persona a la que quieres que es cara.
Menos algunas pocas diferencias, la pronunciación es muy similar al del español. Por eso el italiano es uno de los idiomas más fáciles de aprender. Pero hay uno que es aún más fácil. El portugués es un idioma hablado por más de 260 millones de personas. Se habla no solo en Brasil y Portugal, pero también en varios países africanos y algunas partes de Asia. Estimadamente, 89% del vocabulario portugués es similar al español, por eso he puesto el portugués en el primer lugar. Además, tanto si vives en España como en América Latina, no es tan difícil encontrar a alguien con el que puedes practicar. Pero ojo, si quieres practicar portugués con portugueses o brasileños, presta atención en no usar español, porque a pesar de que el portugués es fácil de aprender, para los hablantes del portugués es aún más fácil entender el español y por eso muchos pueden hablar por lo menos un poco de castellano. También hay que tomar en cuenta algunas diferencias, especialmente con la pronunciación. El portugués lo vamos a entender relativamente bien cuando lo intentamos leer, pero la pronunciación es diferente. Por una parte, porque el portugués tiene vocales nasales que se pronuncian de una manera diferente, especialmente el portugués europeo, que se habla en Portugal. A pesar de todo esto, con tantas personas que hablan portugués, es muy fácil encontrar películas, libros y materiales para aprenderlo. Junto con el hecho de que hay tantas palabras parecidas, portugués es el idioma más fácil de aprender. Con esto hemos completado la lista de 6 idiomas fáciles de aprender. ¿Cómo te ha parecido todo esto? ¿Tú también lo ordenarías todo así? ¿O crees que debería ser diferente o que debería haber incluido otros idiomas? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo video.